En el México de la televisión abierta, cuando una sola frase podía viajar de un estudio hasta los pasillos del poder, hubo artistas que pagaron un precio muy alto por no medir sus palabras. En esa época, la comedia no siempre era bien recibida por quienes gobernaban, especialmente cuando la risa dejaba al descubierto verdades incómodas. Esta es la historia de una mujer que hizo del humor su lenguaje, que conquistó al pueblo con sencillez y que, sin buscarlo, terminó enfrentándose a un sistema que no toleraba la burla. Hoy recordamos la vida y el silencio impuesto a la India María. Una historia que merece ser contada con calma. Sin más. Comenzamos. Durante los años en que la televisión mexicana dominaba la vida cotidiana del país y la comedia era uno de los pocos refugios frente a las tensiones sociales y políticas, una actriz logró conquistar al público con un personaje aparentemente sencillo, pero cargado de simbolismo. Esa mujer fue la India María, una figura que hizo reír a millones sin imaginar que un comentario pronunciado frente a las cámaras bastaría para ponerla en la mira del poder presidencial y cambiar el rumbo de su carrera de manera drástica. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla de Zaragoza, en el seno de una familia donde el esfuerzo y la disciplina eran valores fundamentales. Su padre, de origen español, influyó en una educación estricta que marcaría su carácter. Antes de convertirse en un ícono de la comedia popular, sus primeros pasos artísticos estuvieron lejos del cine familiar que después la consagraría. Inició su carrera como vedette en el famoso Teatro Blanquita, un espacio emblemático donde convivían la sátira, el baile, la picardía y el espectáculo nocturno. Fue ahí donde desarrolló una presencia escénica sólida, aprendiendo a dominar al público y a medir los tiempos de la risa. En ese entorno, llamó la atención del cineasta Miguel Moraita, quien comenzó a darle pequeños papeles en algunas de sus producciones, permitiéndole poco a poco adaptarse al lenguaje cinematográfico. Durante el rodaje de El Bastardo, casi de manera accidental, nació el apodo que la acompañaría toda su vida, la India María, un personaje que con el tiempo se transformaría en un símbolo de identidad, humor popular y crítica social. En su vida personal circularon múltiples versiones, algunas exageradas por la prensa sensacionalista. Se le vinculó sentimentalmente con el conductor Raúl Velasco, se habló de una supuesta hija producto de esa relación y también de decisiones dolorosas en sus años más difíciles, cuando presuntamente habría dado en adopción a 2 hijas por no poder mantenerlas. Sin embargo, la versión oficial señala que se casó con el actor y bailarín de origen ruso, Julián Demerich, con quien tuvo 2 hijos, ambos posteriormente relacionados con el medio artístico. Más allá de los rumores, quienes la conocieron coinciden en que María Elena era una mujer inteligente, reservada y profundamente consciente del mensaje que transmitía con su trabajo. Uno de los rasgos más claros de su carrera fue la preocupación constante por el abuso del poder y el despilfarro de ciertos políticos. En muchas de sus películas, bajo la apariencia de comedia ingenua, se escondía una crítica directa a la corrupción, a la burocracia insensible y a los gobernantes que se enriquecían mientras el pueblo sufría carencias. Esa forma de señalar sin confrontar abiertamente incomodó a más de un presidente mexicano. Pero el episodio más delicado ocurrió a mediados de la década de los 70, durante el certamen de Señorita México. La India María fue invitada como actriz cómica para realizar algunos sketches y amenizar el evento entre segmentos. Todo transcurría con normalidad hasta que el conductor de aquel entonces, Gustavo Montalvo, le preguntó qué haría si fuera presidenta de la República Mexicana. Sin perder el tono humorístico, María Elena respondió que se daría la gran vida viajando por Acapulco con toda su familia. El público reaccionó con risas. Parecía una respuesta inofensiva, una ocurrencia más dentro del espectáculo. Sin embargo, el contexto político convirtió esa frase en un detonante. Días antes, en círculos cerrados del medio, se comentaba que el presidente José López Portillo había vacacionado en Acapulco con toda su familia utilizando recursos del erario. Para el mandatario, la respuesta de la India María fue interpretada como una burla directa,
una crítica disfrazada de comedia. La reacción fue inmediata. Según diversas versiones, López Portillo realizó una llamada directa al dueño de Televisa, ordenando que María Elena Velasco fuera vetada de la empresa, prohibiendo cualquier proyecto, participación o aparición en pantalla. La instrucción fue clara y no admitía discusión. Poco después, a la actriz se le informó que estaba fuera de Televisa, sin explicaciones ni derecho a réplica. La situación se agravó cuando comenzó a ser vigilada de manera constante por personal vinculado a la presidencia de la República. La intimidación era silenciosa, pero evidente. Productores que antes buscaban trabajar con ella se vieron obligados a cerrarle las puertas por temor a represalias. A pesar de ello, María Elena no se rindió. Decidió producir sus propias películas, financiándolas con enormes sacrificios personales y económicos. Aunque muchas salas recibieron presiones para no exhibirlas, algunas lograron proyectarlas gracias a la enorme popularidad que ella conservaba entre el público. Sin embargo, el veto presidencial pesaba como una sombra permanente. El hostigamiento y el miedo por la seguridad de su familia llevaron a María Elena a tomar una decisión dolorosa: cambiar de residencia. Se dice que durante un tiempo vivió en Estados Unidos y Canadá, buscando proteger a los suyos y alejarse de la presión política. Ganarse la vida lejos de su país no fue sencillo, pero su fortaleza y ética de trabajo la mantuvieron en pie. Con el paso del tiempo, el desgaste físico y emocional comenzó a cobrar factura. Tras décadas de trabajo, censura y sacrificios, enfrentó una dura batalla contra el cáncer de estómago. Finalmente, el 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco falleció, dejando un legado imborrable en el cine mexicano y en la memoria colectiva. La historia de la India María no es solo la de una comediante exitosa, sino la de una mujer que, desde la risa, se atrevió a señalar los abusos del poder. Un comentario aparentemente inocente fue suficiente para que un presidente ordenara su silenciamiento. Aún así, nunca dejó de trabajar, nunca perdió la dignidad y jamás dejó de ser querida por el pueblo. Su legado sobrevivió a cualquier veto, recordándonos que el humor, cuando nace de la verdad, siempre encuentra la manera de perdurar. Con esta historia llegamos al final de un episodio que nos recuerda que, en ciertos momentos, incluso la risa podía incomodar al poder. Gracias de corazón por quedarse hasta el final y por acompañarnos en este recorrido por la memoria del cine mexicano. YouTube suele dar prioridad y mayor visibilidad a los videos que reciben muchos me gusta, así que si este contenido les pareció interesante o valioso, los invitamos a dejar un like. Ese pequeño gesto ayuda mucho más de lo que imaginan. Suscríbanse, activen la campanita y nos reencontramos muy pronto con más historias, secretos y verdades que marcaron a nuestros grandes ídolos. Cuídense mucho y hasta la próxima.